Vamos a ver. Ahora, las válvulas para cambiar de estado necesitan mandos, ¿no es cierto? Necesitan mandos. Y nosotros tenemos tres tipos de mandos. Tenemos el mando manual, ¿no es cierto? Que el mando manual es el mando que necesita la intervención humana, ¿no es cierto? Por eso se llama manual, de mano, la intervención humana para hacer el cambio. Tenemos el mando mecánico, que el mando mecánico en realidad lo que necesita es dentro del mismo sistema un dispositivo, un actuador, ¿no es cierto?, que pueda llegar y presionar, ¿no es cierto? Y tenemos el mando eléctrico y también tenemos el mando neumático, ¿no es cierto? Cuatro mandos, había dicho tres, son cuatro. Entonces, miren, los mandos manuales, ¿no es cierto? Se ven como, por ejemplo, botones. Miren, aquí tenemos, todos estos son botones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un botón, ¿no es cierto? Que es el botón más común que podemos encontrar, ¿no es cierto? Es un push button. Este es un botón, ¿no es cierto? Pero el botón en este caso no se encuentra expuesto como aquí, sino que se encuentra dentro de esta carcasa, ¿no es cierto? Para que el, el operador venga y presione el botón acá, que no se presione, por ejemplo, que pum, movió un codo y se presionó, no, sino para que tenga un poquito más de seguridad. Este es el botón con sombrero, ¿no es cierto? El botón con sombrero. Este botón, en cambio, es para que el operador con toda la mano pueda presionarlo, ¿no es cierto? Para que se pueda presionar con el puño, con la mano, con lo que sea, y se asegure de que sí se presionó. Y este es el botón con giro, ¿no? Este es el botón que tiene cierto tipo de enclavamiento, ¿ya? Estos son botones que nosotros ya hemos conocido, ¿no es cierto? Lo hemos usado, pero estos botones ahora van a estar dentro de una válvula, ¿ya? De una válvula neumática, ¿no es cierto? Antes nosotros utilizábamos estos botones para conmutar un circuito eléctrico. Ahora esto va a ser la conmutación o el cambio de estado de una válvula neumática. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos el switch, ¿no es cierto? Que también se utiliza los switch en los circuitos eléctricos, pero estos son switch que van a conmutar o van a hacer el cambio de posición de una válvula neumática, el botón de emergencia con llave, ¿no es cierto? La llave, ¿no es cierto? Y hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí eh, tenemos lo que es el conjunto de mandos manuales, ¿no es cierto? Este plunger, ¿no es cierto? No es más que un botón, pero ya no está diseñado para que se presione con la mano humana, ¿no es cierto? Sino está diseñado para que otro cilindro lo presione, otro mecanismo eléctrico o neumático lo presione. Este es el rodillo, que no es más que el plunger, pero con un rodillo. Este es un rodillo, los dos son rodillos, ya los voy a explicar. Tenemos el mando neumático, que también ya le voy a explicar, y el mando eléctrico, ¿no es cierto? Que es un poco más fácil de entender para ustedes porque ya lo vienen trabajando desde antes. Ahora vamos a ver un poquito el funcionamiento, es bastante fácil. Por ejemplo, aquí tenemos mandos, este es un mando manual, este es el botón con capucha, ¿no es cierto? El push button. Este es un pedal, ¿no es cierto? Que no es más que un botón o un botón, pero que se acciona con el pie. Y este es una palanca, ¿no? Esta es una palanca que igual es para accionar con la mano humana, ¿no? Con la intervención humana. Entonces, miren, estos son los mandos manuales, ¿ya? Este es el botón presionar y jalar, botón para jalar, botón para presionar, la palanca, el pedal, ¿no es cierto? Este es el pedal, bueno, doble, el botón giratorio, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto. Los mandos, los mandos mecánicos, ¿no es cierto? Miren, este es el plunger, ¿no es cierto? Que no es más que un botón, pero no está diseñado para que el humano lo presione. Lo podemos presionar, pero no está diseñado para el humano.
el resorte, que ya lo habíamos visto, o el muelle, el rodillo, que no es más que ese mismo plunger, pero con un pequeño rodillo arriba. El rodillo gira, ¿no es cierto? Este rodillo gira de manera que tenga más aplicación. Este es un rodillo estrangulado o rodillo con brazo, ¿no? Aquí este es un eje que permite que esto baje, ¿no es cierto? Y aquí tengo el rodillo en la parte de acá. ¿Ya? Estos son los mandos mecánicos. Esta es la representación o la simbología de los mandos mecánicos. Los mandos neumáticos simplemente se los ve así, ¿no es cierto? Flechitas entrecortadas con un triángulo de entrada quiere decir pilotaje neumático. ¿Qué es pilotaje neumático? Es como la señal de control neumática, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, en electricidad, en tableros de control, nosotros tenemos una, una corriente, ¿no es cierto?, de mando o de control, y también tenemos una corriente de potencia, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo, ¿no? Esto es pilotaje neumático. Miren, aquí es pilotaje neumático. Esto es control neumático. Es decir, aquí lo que estoy diciendo aquí es, tengo una línea de aire que va a entrar en un módulo que controla una válvula, ¿no es cierto? Acá lo mismo, pilotaje neumático en ambos lados, ¿no es cierto? Y así se ve el aire. También vamos a utilizar esto. Y aquí tenemos lo que es anclaje, ¿no es cierto? Este es un tipo de seguridad. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos 3 vías y queremos con una palanca seleccionar la posición de la mitad, seleccionamos la posición de la mitad y luego se asegura aquí. Es un anclaje, ¿no es cierto? Seleccionamos la posición de la derecha y seleccionamos la posición y luego se ancla aquí, ¿no es cierto? Y esto hace que por ningún motivo se vaya a mover. Es un tipo de seguridad, ¿ya? Este es el mando mecánico. Dígame. Y ese mando del anclaje el neumático, ¿ese es a través de con la mano externo o eso es por medio de la presión de aire? Esto de aquí usualmente se utiliza con, por ejemplo, con una palanquita, como la que tenemos aquí, ¿no? Si ven aquí. Entonces yo con esta palanquita es como una cajita de cambios, ¿no? Yo cojo, selecciono con la palanca selecciono la posición y luego plum, se ancla solito, ¿no? Entonces una vez que ya selecciono la posición, se ancló. Entonces, yo he visto mucho con la palanquita más que todo, ¿no? Con una palanca así, ¿no es cierto? Un anclaje así. Este anclaje es una seguridad que presta las válvulas neumáticas. Luego tenemos los mandos eléctricos, que los mandos eléctricos se ven solamente así, con una línea transversal. Esto es una solenoide. Sin embargo, yo puedo tener solenoide más activación neumática, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la solenoide que se activa con, eh, con o sea, esto es una I, ¿no? Entonces se activa con una solenoide, es decir, electricidad, y con activación neumática. Aquí se activa con electricidad y con activación neumática, o, ¿no es cierto? Esta es una O, está en paralelo, o eh, presión manual, ¿ya? O presión manual. Lo mismo acá, ¿no? Miren, selenoide y activación neumática para que se active o activación manual, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no? Entonces, los mandos eléctricos se pueden, bueno, todos los mandos se pueden combinar, ¿no? Yo puedo tener más de un tipo de mando en uno solo. Ahora, eso es lo que les quería hablar. Miren, cuando yo tengo el plunger, ¿no es cierto? El plunger solo acepta que se presione desde este punto. Es decir, el cilindro tiene que venir así, o el mecanismo tiene que venir así y presiona el botón, ¿ya? Cuando yo tengo un rodillo, miren, es lo que les decía, tengo un plunger y aparte tengo este mecanismo de aquí, que aquí tiene un eje, aquí tiene el rodillo, ¿no es cierto? Entonces,
Si el cilindro o el mecanismo viene así y presiona, ¿no es cierto? Se presiona el plunger. Si viene así, ¿no es cierto? De izquierda a derecha, ¿no es cierto? El rodillo hace que gire y se presiona el plunger. Si viene de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Se viene así, ¿no es cierto? Este rodillo, esto que gira, ¿no es cierto? Hace que no se vaya a dañar el mecanismo y se presione el plunger, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si a este plunger, ¿no es cierto? Yo vengo y quiero presionarle así, o sea, es decir, de arriba hacia abajo. Lo que voy a hacer es a dañarle, ¿no? Lo que voy a hacer es a virar este plunger, a dañarle totalmente al plunger y no se va a presionar. Entonces, para No eso sería un fishing, ¿no? no sería. Para eso se utiliza el rodillo, ¿no? El rodillo se utiliza para eso, para que yo tenga, eh, para que yo no tenga que ser, o para que yo no tenga que tener mucha precisión para activar este botón de aquí, ¿no? Este plunger. Ahora, cuando yo tengo este rodillo, que es un rodillo con brazo, ¿no es cierto? Este brazo tiene un eje aquí, lo que permite que esto se gire o se vire hacia acá. Entonces, este rodillo, ¿no es cierto? Me permite que yo pueda activarlo o de izquierda a derecha, es decir, así, ¿no es cierto? Para que este brazo baje así, pack, o desde arriba hacia abajo. De, de derecha a izquierda no me permite, ¿no? Porque el eje ya no gira más a la izquierda, entonces de derecha a izquierda ya no puedo activarlo, pero sí me permite tener mayor amplitud. Miren, aquí tengo que ser muy preciso, aquí tengo que ser menos preciso y aquí no tengo que preocuparme mucho de la precisión, ¿no? Si yo ya más o menos calculo que sí le va a activar, ya este es suficiente, ¿no? Solamente tengo que ubicarlo de manera correcta. Entonces, eso es lo que les decía. La forma mecánica en realidad es un plunger, ¿no? Y lo que hacen es colocarle este rodillo para que el plunger se active de manera menos precisa, ¿no? Ustedes saben que a veces los sistemas mecánicos se descuadran, fallan por milésimas, entonces para no tener problemas de que no se está activando, se utilizan los rodillos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, señor Casanova. Dije, dije una pregunta. Esos rodillos, ese rodillo que está ahí en el mando, eh, está, se fricciona en algún objeto o solamente gira y va bajando la palanca. El rodillo es así tal cual, ¿no? Es un rodillo que gira, es una rueda giratoria. Es el rodillo, es una rueda giratoria que gira en ambos lados, ¿no es cierto? Y para que baje la palanca. Pero por ejemplo, este eje hace que todo este brazo, ¿no es cierto? Gire, baje, perdón. Por eso es que si viene el cilindro así, ¿no es cierto? Primero que todo, baja, ¿no es cierto? Y el rodillo hace que, que ruede. Entonces, primero, no raya el cilindro, no raya el brazo, ¿no es cierto? Porque está rodando, no hay fricción, ¿no es cierto? Y el brazo presiona, este brazo de aquí presiona el plunger, ¿ya? Lo mismo acá, ¿no? Este eje hace que este brazo baje y este eje hace que este brazo se desdoble hacia acá, ¿no? Entonces, Ay, 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 ya lo entendí esa parte. tengo mayor oportunidad de movimiento, ¿no? Entonces, eso es cómo funciona el plunger. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? No, Bien, esto es lo mismo, prácticamente es el rodillo, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Algo que de los mandos eléctricos, las solenoides, ¿no es cierto? Es lo que les decía, son intercambiables, ¿no es cierto? Eh, voy a... Sí, sí, Mauro, ¿tiene una pregunta? Sí, dije una consulta. En esto del rodillo estoy un poquito confundido. Cuando sale el pistón, ¿solo toca el rodillo o el pistón va sobre encima del rodillo? A ver,
En este punto, el pistón tiene que ser muy preciso para presionar el plunger. Aquí, ¿no es cierto? El pistón puede venir, a ver, veámosle. El pistón puede venir y presionar aquí, puede venir y presionar acá, ¿no es cierto? No tiene que ser tan preciso. Si viene de izquierda a derecha, si viene de arriba hacia abajo, puede venir y presionar aquí, ¿no es cierto? Puede venir y presionar acá, puede venir y presionar aquí, ¿no? Entonces, no tengo que ser tan preciso dónde presionar, ¿no? Porque donde yo presione, lo que voy a provocar es que el brazo descienda y presione el plunger, ¿ya? Dije, una pregunta. Usted ahí dice, por ejemplo, que no puede ser tan preciso. Y el rodillo, que, o sea, en ese caso, eh, ¿qué función vendría a cumplir ahí si yo, por ejemplo, hiciera que mi pistón no toque el rodillo? Eliminar la fricción, ¿no? El rodillo lo que hace es eliminar la fricción. Es para que, por ejemplo, si el cilindro viene en este punto, viene, digamos que viene aquí así, ¿no es cierto? La parte del cilindro, ¿no es cierto? Ya baja el plunger, ¿no es cierto? Pero el cilindro sigue un poquito más allá, ¿no es cierto? Y lo que hace el rodillo es, al momento que gira, ¿no es cierto? Si el cilindro tiene esta dirección de izquierda a derecha, ¿no es cierto? La rueda comienza a girar para que el brazo no comience a rozar. Y cuando regrese, ¿no es cierto? Puede suceder que si no estuviera el cilindro, ¿no es cierto? La fricción sea mayor, incluso se trabe, ¿no es cierto? Aquí hay algún punto de anclaje. Ustedes saben que el cilindro no es plano, ¿no? Sino que tiene sus formas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para que al momento que, tanto cuando sale que cuando entra, ¿no es cierto? La rueda hace que no haya fricción, que no se ancle, ¿no es cierto? Que no se pesque, digamos así, el cilindro, porque se puede comportar como un punto de pesca, como un punto de, de anclaje, ¿no? Así es, entonces eso es lo que hace la función del rodillo, ¿no? Es girar para que eliminar la fricción y cualquier riesgo de anclaje con el cilindro. Bien, ahora sobre las electroválvulas, ¿no es cierto? Las electroválvulas o las solenoides, yo tengo solenoides que pueden trabajar en DC a 12, 24, ¿no es cierto? Y en AC, en corriente alterna, ¿no es cierto? Desde 24, 48, 110, 120, 220, 240, ¿ya? ¿De qué va a depender eso? De lo que yo necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una alimentación de 110, hay una solenoide de 110, 240, 50 hercios, lo que yo necesito, ¿no es cierto? Sí lo hay. Si es que, si es que yo si es que yo tengo una alimentación de 220, también hay una solenoide de 220, ¿no es cierto? Si yo tengo una fuente de 12 o de 24 en corriente directa, también hay una solenoide en corriente directa. Entonces, ¿qué es lo único que yo hago? Es cambiar el módulo de solenoide. La electroválvula no la cambio, ¿no? Entonces, es intercambiable, ¿no? Bien, y para terminar este tema, vamos a ver lo que es accionamiento por solenoide, cómo funciona la solenoide. Eh, la solenoide, no sé si ustedes ya están viendo lo que es control eléctrico, pero la solenoide tiene el mismo funcionamiento de un contactor, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? La solenoide lo que hace es una bobina que crea un campo magnético, que crea un electroimán, que crea un campo magnético que termina siendo un electroimán. Entonces, cuando está alimentado es un electroimán, cuando no está alimentado no es electroimán, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un electroimán, lo que hace es que la parte móvil, ¿no es cierto? La parte móvil también se le conoce como martillo, ¿no es cierto? La parte móvil o martillo, ¿no es cierto? Va a ser atraída hacia la,
hacia el electroimán, hacia la solenoide, ¿no? Entonces, miren, esto que está aquí, esto que está aquí es un resorte. Esto es un resorte. Entonces, cuando se activa, miren qué es lo que pasa. ¿Se hicieron cuenta? Subió este martillo, ¿no es cierto? Esta parte de aquí sube hacia arriba, ¿no es cierto? Porque se siente atraído. El electroimán lo, lo atrae, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, lo atrae, lo induce, ¿no? Entonces lo atrae hacia él. Cuando deja de haber electricidad, el resorte, el muelle, lo vuelve a su estado natural. Entonces, así funciona la solenoide, ¿no? La solenoide. Esto ustedes van a ver un poco más la estructura de la solenoide, lo que les estoy diciendo, la parte móvil, la parte del resorte, ¿no es cierto? Lo van a ver ustedes en lo que es contactores. Pero eso, la solenoide lo que hace es un campo magnético, ¿no es cierto? Imantiza, en este caso, imantiza estos puntos de aquí, ¿no es cierto? Que son, los hace electroimanes, ¿no es cierto? De manera que esta parte móvil, este martillo, suba para que el aire se conecte, el aire pase, ¿ya? Ahora, ahora, ¿cómo funciona el accionamiento manual? Miren, aquí está el accionamiento manual. En este caso, el accionamiento manual es un switch, ¿no es cierto? Este es un switch que va a girar giro hacia a ver, giro hacia la derecha, ¿no es cierto? Se activa, giro hacia la izquierda, se desactiva, ¿ya? Entonces, está desactivado en este caso, ¿no es cierto? Aquí está desactivado. La solenoide también está desactivada. Miren qué es lo que pasa. Giro hacia la izquierda y miren lo que hace. Lo que hace es un movimiento, ¿no es cierto? Está sujeto a este eje y este eje mueve este martillo hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hizo? Dejó pasar el aire, ¿no es cierto? Este sello que produce aquí, este asiento, ¿no es cierto? Produce un sello, si se dan cuenta, lo sube a través de este punto de aquí y deja pasar el aire. Entonces, ese es un accionamiento manual. Ahora, ¿cómo se vería esto en una simbología? En una simbología se vería como, aquí tengo la solenoide, ¿no es cierto? El control eléctrico y aquí tengo el control manual. En este caso, un switch, ¿no? Este es un switch, se gira para activar. Entonces, es lo que les decía, ustedes han utilizado eso como un switch eléctrico. Ahora, hagan de cuenta que esto lo van a utilizar como un switch mecánico o un switch para conmutar una válvula neumática, ¿no? Tal cual como se ve. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Dije, bueno, sálenos un poquito de eso de la parte, por ejemplo, hay en la, los odontólogos, hay una parte que se decía tenía la señal del pedal, debería ser esa la parte del switch para pasar a trabajar, para que expulse el aire, Sí, correcto. para Los pedales se ven, la aplicación de los pedales se ven en odontología, es donde más se ve ¿cómo es? Los accionamientos por pedales, ¿no? Otra de las cosas es que el accionamiento manual, miren cómo está dibujada la simbología del accionamiento manual. ¿Por qué? Y aquí quiero hacerles caer en cuenta esto, miren, el accionamiento manual. Miren, yo tengo el push button, el pull button, ¿no es cierto? Que es jalar el botón para activar, jalar. El push y pull button, ¿no es cierto? La palanca, el pedal doble y el giratorio, ¿no es cierto? Que es un botón giratorio. Pero el switch no lo tengo determinado dentro de los mandos, no tengo determinado un switch. Como no tengo determinado un switch, ¿cómo determino o cómo represento el switch? Utilizo como un general. exactamente, utilizo un general, ¿ya? Y Ajá. también en los camiones grandes, cuando, no sé si usted ha visto, para
para pasar de una marcha a otra en modo rápido se utiliza aire, La uñeta. ¿verdad? Ajá. Sí, y se acciona antes de meter la marcha a sexta ya en posición rápida, se alza el botón para que pase el aire y la caja de cambios pueda accionar el, el cambio que sigue. Ahí, ¿qué accionamiento manual sería el normal? Es un botoncito que se alza Ese creo con el que es dedo. el de aplastar y jalar. Eso es una uñeta, ajá. Ese es el, a mí me parece, no estoy seguro, pero me parece que es ese push and pull button, ¿no? Porque usted sube y está todo el sistema sube, ¿no? Para acceder a otros cambios, a 6 7 8 así. Y cuando usted quiere bajar igual de, por ejemplo, está en Bajar la 8 7 6 y quiere bajar a 5, ¿no es cierto? Tiene que aplastar la uñeta, ¿no es cierto? Y vuelve al... Pero es algo así, ¿no? Bien, eso es con respecto a los mandos manuales, ¿no? Entonces, ahora sí vámonos a FluidSync. Vámonos a FluidSync. Vamos a abrir uno nuevo, ¿no es cierto? Vamos a hacer otra vez todo. Me gustaría que me sigan, aunque esto ya lo hemos hecho antes, pero síganme. Hasta aquí tengo mi fuente de alimentación, ¿no? Tengo mi fuente de alimentación. Entonces voy a controlar dos cilindros, ¿ya? Entonces voy a controlar dos cilindros. Dos cilindros. Estos dos cilindros los voy a poner de doble efecto. Doble efecto, ¿ya? Ahora, para los cilindros de doble efecto, yo necesito mínimo esta válvula de aquí, ¿ya? Si alguien está haciendo la práctica conmigo, por favor me avisa. Le espero con gusto. Disculpe, usted esto dice que ya nos ha dado esta clase, porque pues en los videos nomás. En los videos. Así porque recién estoy familiarizándose yo con, bueno, ninguna otra materia hemos recibido esto. Sí. Ustedes, bueno, a ver, cuando se les dicen hoy no hay clases, pero tienen un video pendiente de revisar, es como si se hubiera dado clase, ¿no? Sin embargo, sí me tomé la hora para realizar el refuerzo de la clase, ¿no? Bien, ya sabemos que uno, ¿no es cierto? Siempre va a ser alimentación, los números impares siempre van a ser desfogue, ¿no? Esto es lo que ya les había explicado. Desfogue, desfogue. Entender. Desfogue, desfogue, ¿no es cierto? Aceptar. Listo, ¿ya? Hasta ahí no hay nada. Incluso ahí puedo simularlo. Y miren, esto simula la forma de activar por el botoncito que les decía. ¿Se acuerdan de la prueba manual? Ese botoncito que todas las válvulas tienen, ¿no es cierto? Puedo hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a hacer un control neumático. Entonces, voy a poner dos válvulas así, mucho ojo. El 3 es desfogue, así que voy a adelantar los desfogues. Y el 1 es alimentación, ¿no es cierto? Ahora, me vengo al cilindro, ¿no es cierto? Y en el cilindro voy a llamarle a este cilindro el cilindro A, ¿ya? Vengo a etiquetas, ¿no es cierto? Y voy a poner una etiqueta. Voy a poner la etiqueta A0, ¿no es cierto? Esta etiqueta A0 va a estar, aquí me dice que, miren, el cilindro, ¿no es cierto? El cilindro tiene una carrera total de 50 milímetros, ¿ya? 0 totalmente adentro y 50 afuera. Entonces, mi posición A0, mi marca A0, que es un sensor,
lo voy a ubicar en la parte de adentro. Y voy a poner una etiqueta A1, es una marca que la voy a poner en cuando está totalmente afuera. Entonces, voy a poner aceptar y miren, este es mi cilindro A. Cuando está dentro, se va a encender esta marca A0 y cuando está afuera, se va a encender esta marca A1. ¿Ya? Vamos con mi cilindro B. Este es mi cilindro B. Mi marca B0, ¿no es cierto? Va a estar cuando está dentro, se va a encender. Y mi marca B1 se va a encender cuando está afuera. Es decir, en 50. Listo, ¿ya? Facilito, ¿no? Entonces, miren lo que voy a hacer aquí. Voy a coger, ¿no es cierto?, esta válvula y voy a hacer una activación neumática. Una activación neumática. No está aquí. ¿Ya? Una activación neumática. Entonces, en esta activación neumática, ¿no es cierto? Yo voy a activarla con esta válvula de aquí. Pero esta activación va a ser un conducto de control, es decir, no de potencia, sino pilotaje neumático. ¿Ya? Y miren, voy a activar con un botón, ¿no es cierto? Y a retornar por muelle. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que cuando presiono este botón, ¿no es cierto? Se va a activar esta válvula, perdón, este cilindro, ¿no es cierto? Y va a salir. Entonces, vamos a ver. Entonces, al presionar ese botón, vamos a ver qué pasa. Por este momento me va a dar unos warning, pero no importa. Presiono el botón. Miren, si vieron que se activó esta vía, ¿no es cierto? Por lo tanto, cambió de posición y salió acá, ¿no? Salió acá, ¿ya? Entonces, mi lógica está bien, ¿no? Mi lógica está bien hasta ahorita. Hasta ahorita mi lógica está bien. Ahora, vamos a ver. Cuando quiero que pongan mucha atención a este tipo de razonamiento, porque hasta ahí yo les he dicho lo que quiero hacer, ¿no? Que presione este botón y esto va a salir. Pero cuando sale este cilindro, se va a activar esa marca A1, ¿no es cierto? A1 se va a activar. Se va a activar la marca A1, ¿no es cierto? Y yo quiero que cuando el cilindro salga, es decir, cuando la marca A1 esté activada, salga el cilindro B. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Igual voy a poner aquí mando neumático, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner mando mecánico, ¿no es cierto? Pero miren, voy a poner este rodillo de aquí que me indica esa flechita de aquí. Si ven esa flecha que tiene hacia la derecha, esa flechita la voy a ubicar aquí. Y al otro lado voy a poner retorno por muelle. ¿Ya? De igual manera, aquí sé que 1 es presión, 3 es desfogue neumático, ¿no es cierto? Y el 2 es de trabajo, ¿no? Igual esto es pilotaje neumático, así que doble clic y conducto de control, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí hago doble clic y aquí pongo la marca A1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que este rodillo, ¿no es cierto?, va a ser activado por este cilindro, ¿no es cierto? Y miren,
La marca A1 se activa cuando tengo la flechita hacia la derecha, por lo tanto, el rodillo tiene que tener esa flechita hacia la derecha, porque yo también tengo esa flecha hacia la izquierda, entonces, pero ya esa marca me dice que se activa así, hacia afuera, ¿no? Entonces, escojo esa, ¿ya? Y vamos a ver qué pasa. Presiono. Ah, miren, sí salió. Es decir, A1 se activó, ¿no es cierto? Y en A1 lo que yo puse, ¿no es cierto? En realidad es este rodillo. Entonces, este rodillo, ¿no es cierto? Este rodillo activó a este de acá. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que cuando B1 salga, yo quiero que A ingrese, ¿no es cierto? Entonces, para que A ingrese, yo tengo que, perdón, vamos a ponerlo otra vez y vamos a ver qué pasa. Para que A ingrese, yo tengo que mover esta a su posición original. Entonces voy a utilizar esta válvula de aquí. Entonces miren, esa válvula de aquí voy a poner igual, ¿no es cierto? Como B está saliendo, escojo ese rodillo de aquí que me indica esta flechita que sale, ¿no? Escojo y pongo retorno por muelle, el otro retorno, ¿no es cierto? Aquí pongo pilotaje neumático del otro lado también, ¿no es cierto? Es decir, control neumático. Y miren, conducto de control, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí hago doble clic y digo dónde quiero ponerlo. Este rodillo lo voy a poner aquí en B1 cuando sale. Entonces, aquí lo anexo a B1. Y miren lo que va a pasar. Me sigue saliendo un warning porque hay conexiones abiertas. Pero miren, ¿sí ven? Cuando B1 salió, A regresó. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ponerlo un poquito más lento. Vamos a ponerlo aquí en factor de ralentización. Vamos a ponerle un 5. Vamos a ver si es que parece que sí me... ¿Ya? Ahora, solo falta que B ingrese, ¿no? Entonces, para que B ingrese, yo tengo que activar esta piecita de aquí. Entonces, yo voy a hacer entrar a B cuando ingrese A, es decir, con A0. Entonces, voy a utilizar aquí, ¿no es cierto? Igual, como A está ingresando, ¿no es cierto? A0 se activa cuando A regresa, entonces va hacia la izquierda, utilizo este rodillo de aquí. Y al otro lado pongo retorno por muelle. ¿Ya? Entonces, aquí de igual manera pongo pilotaje neumático. Tac, tac, tac. Pilotaje neumático. Esto es conexión de presión, desfogue, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿dónde quiero ubicar ese rodillo? Lo quiero ubicar cuando A regresa, es decir, de retorno, ¿no? Es decir, A0. A0. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Presiona el botón, sale A. Cuando A sale, B va a salir. Cuando B sale, A va a entrar. Y cuando A entra, B entra, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Únicamente comandos mecánicos, ¿no? Miren, mandos mecánico, mecánico, mecánico. Y aquí tengo un mando manual, ¿no? Resorte es mando mecánico, mecánico, ¿no? Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Dije más que pregunta, un poquito más despacio para poder seguir el paso. Ya. ¿En a ver, vamos, voy a explicarlo otra vez, ¿ya? Para que me vayan, voy a separar un poquito más esto. Ahí. Estas, Dije, esa clase usted la sube hoy día, ¿no? ya está subido, ¿no? En los videos que les di ya está subido esta clase y un ejercicio un poco más extenso. A ver, estas marcas de aquí, ¿no es cierto? Estas marcas de aquí
¿no es cierto? Las que yo ubico aquí, esta marca A0, A1, ¿no es cierto? Estas marcas simplemente existen, ¿no es cierto? Para yo poner, puede ser elementos de control manuales, mecánicos o eléctricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero una marca aquí en A1, quiero una marca en A1, ¿no es cierto? Entonces, yo pongo la marca en A1 y yo digo, ¿qué voy a poner ahí en A1? En este caso puse un rodillo, que es un elemento mecánico, ¿no? En A0 también puse un rodillo, que es un elemento mecánico. En B1, un rodillo, pero después voy a enseñarles a poner elementos eléctricos, ¿no es cierto? Como por ejemplo puede ser un sensor, una bobina, ¿no es cierto? Que active un sensor, una bobina que active un contactor, ¿ya? Entonces, el elemento eléctrico. Entonces, ¿qué es lo único que fui diciendo? Por ejemplo, A1 se va a activar, ¿no es cierto? Cuando el cilindro tenga este recorrido hacia afuera, ¿no? Entonces tiene esta flechita hacia afuera. Entonces cuando A1 ya está afuera, ¿no es cierto? Yo quiero que se active esta válvula. ¿Para qué? Para que B1 salga, ¿no es cierto? Entonces A1 salió, se activó este rodillo con el cilindro de aquí, se activó. Este rodillo dio paso a que el aire accionara esta válvula y salga este cilindro, ¿no es cierto? Y comienza a salir B1, perdón, comienza a salir el cilindro B. Cuando está totalmente afuera, ¿no es cierto? Yo quiero que A regrese, ¿no es cierto? Entonces, para que A regrese, pongo este rodillo, lo pongo acá y digo, yo quiero que este rodillo accione esta válvula para que cambie de estado y A pueda regresar. Cuando A regresa, quiero que B también regrese. Entonces, el A0, aquí en A0 pongo otro rodillo que accione esta válvula para que esta regrese, ¿no? Regrese. Y ya tengo mi secuencia, ¿no? Que la vamos a ver otra vez. Miren, ¿ya? Perfecto, ¿no? Ahora, me gustaría que esta secuencia sea infinita, ¿no? Me gustaría que esta secuencia sea infinita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando B regresa, ¿no es cierto? Que es el último cilindro, miren, el último cilindro en regresar es B, ¿no es cierto? Cuando B regresa, es decir, B0, ¿no es cierto? Yo quiero que B0 active, ¿no es cierto? B está regresando, B0 active otra vez a A, es decir, esto se active, entonces aquí pongo B0. Ha habido como poner doble mando, Inge. Sí, puedes poner 2, 3. En ese caso, como están en paralelo, eso quiere decir que aquí se activa o se activa por B o se activa por el botón, ¿no? En este caso voy a activar por el botón. Y miren, se dieron cuenta que se van activando. Ahora, solo fíjense en cómo se activa, por ejemplo, A1, después B1, después A0, ¿no es cierto? Miren, cuando sale, se van activando, ¿sí se dan cuenta? Porque los rodillos se activan y hacen el cambio de posición, ¿no? ¿Ya? Así es como funcionan los mandos mecánicos y los mandos manuales, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos visto mandos mecánicos, manuales, ¿no es cierto?, para activación y desactivación de cilindros y hemos visto em, secuencia de cilindros, ¿no? Tranquilamente, por ejemplo, esta secuencia,
¿no es cierto? Este diseño tranquilamente ya puede ser para un proceso de producción, por ejemplo, para doblar cartones, ¿no? Entonces, para pliegues de cartones. Entonces, pliégale un cartón, pliega una doblez, pliega la otra doblez, se va. Una doblez, otra doblez, se va. Una doblez, otra doblez, se va. Y comienza a estar así, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ya es un trabajo, ¿no? Ya puede ser un trabajo, tranquilamente. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Este circuito va a estar subido a Classroom hoy mismo. El video mañana. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?